el generador de la crisis climática es la economía. Y entonces es desde la teoría económica desde donde deberíamos ver análisis y respuestas. Y no básicamente porque en el pensamiento dominante económico, que se alejó del todo de la economía clásica, la crisis climática es como una piedra que cae en un estanque. Voy a tratar de no alargarme, pero tiendo a hablar bastante. Porque el paradigma que está detrás de la teoría económica dominante del mundo, la que impera en Francia y la que impera en Colombia y en los Estados Unidos y en el Japón, es básicamente el eco, el recuerdo, la profundización incluso matemática de un modelo económico que creó un señor llamado León Barras, suizo, que se le llama la teoría del bienestar general y que básicamente consiste, demostrado matemáticamente, que si se deja actuar el mercado libremente, se maximiza la utilidad. Para hacer la demostración matemática, y la economía siempre recurre a la matemática como su legitimación científica falsa, entonces tienes que hacer unas funciones continuas que puedes expresar perfectamente, buscar tangentes. La tangente, recuerden ustedes que en el cálculo nos permite la maximización si la derivada es igual a cero. Matemáticas, nadie duda de las matemáticas, entonces cuando se hace un modelo así, nadie duda de su conclusión. Si el mercado actúa libremente, se maximiza la utilidad. La utilidad se transforma en bienestar. Y el bienestar individual se transforma en bienestar general. Entonces se puede decir, como se dice hoy, ese es el neoliberalismo. El bienestar general de las sociedades se maximiza si el mercado actúa libremente. Bajo eso llevamos décadas de práctica. Pero el resultado actual no es que se maximizó el bienestar de las sociedades, sino que estamos a punto de extinguirnos. Entonces el paradigma se derrumba. La teoría de Barras hoy, ante la práctica misma de la extinción, termina demostrando que era simplemente un planteamiento ideológico y no una ciencia. Sin embargo, la teoría económica que domina el mundo es esa. Todo el arquetipo, todo el instrumental de medios económicos que usan los gobiernos está cimentada en este paradigma que te dice que si los mercados actúan libremente, se maximiza la utilidad y estamos ante una crisis integral de la existencia humana. Luego, desde esa economía no podían salir mayores respuestas. Algún intento hizo un premio Nobel, Morehouse y otros, tratando de mirar la crisis climática como una externalidad en el mercado, tratando de introducirla entonces para que el mercado la corrigiera. Y el resultado que les da teórico es poner una tasa carbón, es decir, elevar los precios en la medida en que el producto sea más contaminante en la atmósfera a través de emisiones CO2, y pensar entonces que bajo ese mecanismo automáticamente el mercado corregiría la asignación de recursos de tal manera que dejaríamos de emitir CO2. Eso escrito en un libro antes del COVID-19 no tiene aplicación práctica ni siquiera en el día de hoy, siendo una teoría neoliberal. Desde la economía política el asunto se vuelve más complejo, porque si uno vuelve a leer la economía política del siglo XIX, pero le pone el prisma de la crisis climática, la lee con los ojos de la crisis climática, que obviamente sus autores fundamentales pues no conocían, ni conocían, aunque sí pudieron, si hubiera existido un diálogo entre economía política y física,
que no lo hubo en el siglo XIX porque los físicos ya habían descubierto el mecanismo. Ya sabían que el CO2 calentaba el planeta y ya sabían que se emitía cada vez más CO2. Ese simple diálogo hubiera hecho un descubrimiento muy prematuro en la humanidad, pero muy interesante, no ocurrió. Y en la economía política, si la miramos desde hoy, lo que encontraríamos es que esas leyes que descubrieron aquellos economistas, Ricardo, Smith y Marx, fundamentalmente, aplicadas hoy, miradas hoy, explican la crisis climática. Porque ya ellos habían encontrado un proceso de acumulación de capital permanente y ampliado, así le decir. Ya habían descubierto a través de sus conceptos alrededor del valor y no del precio, y de cómo podía ir surgiendo el plusvalor, que el mismo capital desencadenaba un mecanismo de amplitud, un mecanismo ampliado de manera permanente que como un huracán iba llegando a todos los rincones de la tierra y de la existencia humana, simplemente porque el capital busca ganancia. Ellos no llegaron a la atmósfera, pero ahora nosotros sí podemos ligar su análisis con el análisis químico de la atmósfera y encontrar que la acumulación ampliada de CO2 en la atmósfera, es decir, el cambio químico de la atmósfera, no es más sino el reflejo de la acumulación del capital en la economía. Claro, de esa idea surge una acción bastante radical, porque no se podría superar la crisis climática sino superando la acumulación de capital. O en otras palabras, no podríamos garantizar la vida en el planeta, incluida la humana, sino superando la acumulación del capital. Es decir, superando el capital. Lo cual nos pone a pensar en términos de finales del siglo XIX o como pensaba la gente a principios del siglo XX. Claro, la historia no se repite. Las respuestas que entonces se están dando desde el mundo de la política en el mundo, esto que se llaman las COPs, que es donde se pueden resumir muchas de estas propuestas, tenemos esa oportunidad de condensarlas en unos instantes del tiempo y en un lugar geográfico cada vez más alejado de la humanidad. Porque en el lugar de donde vengo es un conjunto de balnearios y un pueblo perdido en el desierto, allá en el Mar Rojo frente a Arabia Saudita, a donde la humanidad no puede llegar si no es en avión. Y que es una demostración de cómo se están tomando las decisiones. Son decisiones sin humanidad. Son decisiones tecnocráticas, que no consultan, por ejemplo, este hecho. Si la crisis climática es el producto de una acumulación del capital y está en lo intrínseco del capital el que se produzca, pues las soluciones no pueden ser tecnocráticas. Las soluciones tendrían que ser eminentemente políticas, en el sentido real y completo de la palabra política. Cuando estamos en estas instancias de la COP, entonces, se percibe el mundo de tensión que existe. Es decir, el político hace como el avestruz. No habla de esto. Habla de la crisis climática sin conectarla con la causa. Trata de ocultar la causa. Las causas se van evaporando en las conferencias internacionales, porque las causas tienen que ver con el mercado y el capital. Y los políticos lo que están es gobernando el mercado y el capital, o intentando una gobernanza con el mercado y con el capital. Yo diría que es al revés. Es el mercado y el capital el que está gobernando a los políticos. Y entonces, ¿cómo podrían haber decisiones allí que pudieran ayudar a solucionar la crisis de la existencia humana en este mundo? Yo la verdad no creo que se puedan producir ahí.
Mientras tanto aumentan las tensiones. Si la crisis climática es ampliada, es un mecanismo ampliado, permanentemente ampliado, tal como el capital en la economía, es su reflejo. Pues la ciencia lo que nos dice es que cada vez viviremos peor. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.